La Ciudad de México amanecía cubierta de smoke aquel octubre de 2019 en San Miguel Teotongo, una de las zonas más olvidadas de Iztapalapa. La trabajadora social Elena Vargas trepaba las escaleras de concreto agrietado hacia el departamento 304. Cada paso resonaba en el silencio del edificio. Las paredes desprendidas narraban historias de negligencia, de promesas gubernamentales incumplidas, de vidas invisibles. Elena tenía 15 años trabajando para el DIF, 15 años presenciando casos que le desgarraban el alma, pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de descubrir detrás de aquella puerta verde desvanecida marcada con el número 34. Llamó 3 veces. El ruido resonó en el pasillo vacío como un anuncio. Silencio. Volvió a llamar, esta vez con más fuerza. Doña Carmela, soy Elena Vargas del DIF. Vengo por el informe de su nieta. Un sonido sordo, pasos pesados. La puerta se arrastró. Se abrió una pequeña rendija y el aroma que escapó de su interior hizo que Elena retrocediera. Era una combinación de humedad, descomposición y algo más, algo que le puso la piel de gallina. ¿Qué desea? La voz de Carmela Molina era tensa, a la defensiva. Sus ojos negros observaban desde la abertura con la sospecha de quien sabe que la policía nunca anuncia nada bueno. Nos llamó a la escuela. Renata no viene hace 3 semanas. Tengo que asegurarme de que esté bien. Mi nieta está enferma. Gripe, ya va a pasar. Elena conocía esa mentira. La había oído miles de veces. Se sacó la identificación y se la mostró con firmeza, pero sin agresividad. Doña Carmela, comprendo su inquietud, pero debo ver a la niña. Es el protocolo. Si todo va bien, en 5 minutos me voy y no la molesto más. El silencio se alargó, pesado como el aire viciado de la ciudad. Finalmente, la puerta se abrió con un chirrido que parecía un quejido. El interior del departamento estaba oscuro. Las cortinas permanecían cerradas, filtrando apenas hebras de luz que rasgaban la oscuridad. Estaba lleno de cosas, cajas apiladas hasta el techo, bolsas de plástico llenas de quién sabe qué, muebles rotos apilados contra las paredes, muñecas, docenas, cientos de muñecas. Colgaban de hilos, se apilaban en las esquinas, asomaban desde cajas destapadas muñecas de trapo, muñecas de plástico, muñecas antiguas de porcelana con sus ojos de vidrio fijos en la nada. Todas observando, todas cómplices silenciosas de lo que allí sucedía. Se le heló la sangre a Elena. Renata está en su habitación, dijo Carmela, gesticulando hacia un pasillo aún más oscuro. Mientras caminaba, Elena sentía miles de ojos de muñecas sobre ella. El olor se intensificó. Sus años de experiencia le decían que algo andaba mal. La puerta del cuarto de Renata estaba entreabierta. Elena la empujó. La habitación era pequeña, húmeda, sin ventanas. En un colchón delgado en el suelo, apoyada en la pared, estaba Renata Molina. Tenía 7 años, pero su cuerpo delgado parecía de 5. Su piel pálida, casi transparente, contrastaba con sus grandes ojos oscuros que miraban hacia adelante sin pestañear. «Hola, Renata», dijo Elena, su voz lo más suave que pudo. «Soy Elena, vine a verte». La niña no respondió, no se movió. Sus ojos estaban fijos en algo que Elena no podía ver. «¿Te duele? ¿Qué, nena? ¿Qué pasa, puedes decirme?» Nada, ni un movimiento, ni una palabra.
Era como si Renata estuviera y no estuviera, existiendo en algún lugar entre la realidad y algo más oscuro. Elena se arrodilló junto al colchón. Entonces lo vio. Entre sus manos Renata sostenía una muñeca, pero no como las demás. Era tosca, de trapo viejo y sucio, cosido con hilo negro irregular. Su cabeza colgaba en un ángulo extraño y donde deberían estar sus ojos. Sus ojos eran solo agujeros negros. ¿Es tu muñeca?, preguntó Elena, tratando de hacer contacto. Por primera vez, Renata se movió. Sus dedos se apretaron alrededor de su muñeca y sus labios rotos susurraron. Ella sabe dónde están. Un escalofrío recorrió a Elena. ¿Dónde están? ¿Qué, Renata? Los ojos de la niña finalmente se movieron, fijándose en Elena con una intensidad que la inquietó. Los huesos. Ella conoce la ubicación de los huesos. El aire se espesó para Elena. Miró hacia la puerta. La figura de Carmela se recortaba en la luz del pasillo, inmóvil, mirando. Doña Carmela, tengo que llevar a Renata al hospital. Ahora no. La respuesta fue tajante. Mi nieta se queda, no necesita hospital. Con todo respeto, la ley me ampara para intervenir cuando la salud de un menor está en riesgo. Voy a llamar a una ambulancia. Elena sacó su teléfono celular, pero Carmela dio un paso adelante con una sorprendente velocidad para su edad. No entiende nada. Su voz se quebró por primera vez, y Elena reconoció algo en ella. No era enojo, era miedo. Si Renata se iba de aquí, si hablaba con alguien más, se detuvo. Sus manos temblaban. Ellos van a venir. Vienen por todos nosotros. ¿Quiénes? ¿Quién vendrá? Carmela sacudió la cabeza. Sus ojos se humedecieron. Los desaparecedores. Los que meten los cuerpos en los tambos. Los que no terminó la frase. Renata se había puesto a balancearse. De adelante hacia atrás, sujetando su muñeca, y de sus labios salió un sonido que congeló la sangre de Elena. Estaba cantando una canción de cuna, pero las palabras no eran las habituales. Duérmete, hijita, duérmete, mi amor, que en los tambos negros ya no hay respiración. Los que lloran ya no tienen voz, y las niñas buenas se callan mejor. Elena presionó el número de emergencias con manos temblorosas. Cuando la operadora contestó, mantuvo la voz firme, aunque el terror le apretaba la garganta. Necesito una ambulancia y policía preventiva en San Miguel Teotongo, edificio Jacarandas, departamento 304. Tengo una menor en posible situación de violencia y negligencia. Es importante. Mientras esperaba, Elena no podía quitarle la vista de encima a esa muñeca deforme en las manos de Renata. Algo en ella, algo más que tela y relleno, la manera en que colgaba, la manera en que estaba cosida. ¿Quién te hizo esa muñeca, Renata?, preguntó, aunque una parte de ella no quería saber la respuesta. La niña dejó de columpiarse. Sus ojos, dos abismos negros, de conocimiento prohibido en los de Elena. La hallé donde él guarda sus cachivaches, donde los tambos negros guardan secretos. Ella me dijo que hablara, que mostrara. Muestra cómo. Renata lentamente extendió su muñeca hacia Elena. Su voz, cuando habló, sonó más vieja de lo que debería. Lo de adentro, los huesos nunca mienten. Con dedos temblorosos, Renata empezó a descosturar la muñeca por la espalda. El hilo negro se deslizaba, dejando al descubierto. Interior. El mundo se detuvo para Elena. No era algodón lo que se desprendía de la muñeca.
Eran trozos pequeños, blancos, inconfundibles, huesos de dedos, pequeños, delicados huesos humanos. Elena tropezó hacia atrás, la bilis abriéndose paso en su garganta. Dios mío, ¿qué? Sirenas comenzaron a sonar en la distancia, acercándose. Carmela se dejó caer contra la pared, llorando. Le dije que no preguntara. Le dije que no mirara. Ahora es demasiado tarde. Ya lo vieron. Y los que miran ven desaparecer. También. Renata continuaba extrayendo trozos de huesos de la muñeca, depositándolos en el suelo con una delicadeza casi ritual, como si estuviera ensamblando un rompecabezas macabro que solo ella podía comprender. Son de Lupita, susurró, y de Sofía, y de otras niñas que trajo al sótano. El tipo de la camioneta negra, el de las flores y los dulces y luego se los lleva, y las niñas no vuelven. Las paredes del pequeño cuarto parecían acercarse a Elena. Las muñecas de toda la casa parecían mirarme con sus ojos. Se había girado 25-16 para mirarla, culpándola de llegar tarde. Las sirenas se detuvieron frente al edificio. Pasos rápidos subían las escaleras. Pero en el silencio antes de que la puerta del departamento se abriera, Elena escuchó algo que la perseguiría el resto de su vida, el susurro de Renata, una y otra vez. Las muñecas nunca jugaron. Las muñecas guardan los secretos y los secretos quieren salir. La puerta se abrió de golpe. Paramédicos y policías entraron, pero Elena se quedó helada, mirando esos pequeños huesos en el suelo, comprendiendo con horror que esto no era el final. Apenas era el principio de algo mucho más tenebroso que se escondía en la ciudad, algo que transformaba niñas en muñecas y muñecas en tumbas. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México estaba en ebullición esa tarde. El detective Sergio Mendoza miraba las fotografías esparcidas sobre su escritorio con horror y rabia contenida. Tenía 42 años, 20 como policía, y había visto cosas que te hacían perder el sueño. Pero esto era otra cosa. Las fotos mostraban los restos de huesos encontrados en la muñeca de Renata. El laboratorio forense había confirmado lo inimaginable. Huesos humanos de al menos 3 individuos diferentes, todos menores de edad, todos de entre 5 y 8 años. ¿Cómo está la niña?, preguntó sin dejar de mirar las fotografías. Elena Vargas, sentada frente a él, con una taza de café frío en las manos, tardó en responder. Las últimas 24 horas habían sido un torbellino de preguntas, informes, y la creciente sensación de que habían desenterrado algo que muchos preferirían dejar enterrado. Desnutrida, anémica, signos de negligencia severa psicológica. Elena se detuvo, buscando las palabras. Los psicólogos dicen que está en shock postraumático. No habla con nadie, solo canta esa canción y dibuja. ¿Dibuja qué? Elena empujó una carpeta por el escritorio. Mendoza la abrió y el aire se le escapó de los pulmones. Los dibujos de Renata eran inquietantemente detallados para una niña de 7 años. Mostraban un edificio abandonado, tambos negros apilados, imágenes de niñas con los ojos cerrados dentro de los tambos, y siempre la misma figura en cada cuadro. Un hombre alto en una camioneta negra, su rostro tachado con crayón negro, como si Renata no pudiera o no quisiera recordar sus rasgos. «Necesitamos que hable», dijo Mendoza. «Es la única testigo. No va a hablar con usted, detective. A los hombres.
les tiene terror. Entonces, hablad vosotros con ella. Eres trabajadora social, tienes experiencia. Elena negó con la cabeza, pero la determinación en sus ojos decía lo contrario. Ya intenté. Solo lo repite. Las muñecas saben los secretos. El Señor de las Flores viene por las niñas buenas. Los tambos negros no dan respiro. Es como estar en un bucle. Mendoza se frotó la cara con las dos manos. La fatiga le pesaba como plomo. La abuela Carmela Molina, que sabemos a 68 años, jubilada, hace 30 años que vive en ese departamento, viuda. Su hija, la madre de Renata, falleció hace 2 años por sobredosis, heroína. Ahora Carmela tiene la custodia de la niña y esa obsesión con las muñecas. Dice que las saca de la basura y las arregla para venderlas en el tianguis, pero hay algo más. Elena sacó su teléfono y mostró algunas fotos que había tomado del lugar. Mira esto. Las fotos mostraban las muñecas en primer plano. Mendoza entrecerró los ojos. Había algo raro en ellas, algo que no podía explicar, algo que nunca había notado antes. Algunas tienen nombres bordados, dijo Elena, ampliando una muñeca de trapo. Mira, Lupita, Sofía, Daniela, Carla. El estómago de Mendoza se apretó. ¿Revisaste los nombres? Ya lo hice. La voz de Elena se agitó. Todas desaparecidas entre 2015 y 2019 en Iztapalapa. 14 nombres, 14 muñecas, 14 niñas perdidas. El silencio que se apoderó de la oficina estaba tan espeso que se podía cortar. Mendoza se levantó de golpe tirando su silla. Tengo que ver ese departamento ahora. 40 minutos después, Mendoza y Elena entraban al departamento 304, ahora acordonado como escena del crimen. Los forenses estaban catalogando cada muñeca, cada cosa. «Detective», dijo uno de los técnicos, «tiene que ver esto». Lo llevaron al armario de Carmela. Detrás de unas cajas habían descubierto algo. Un viejo diario de amarillentas páginas. Una letra temblorosa que ocupaba cada página. Mendoza lo miró como si cada palabra fuera un latigazo. 15 de marzo de 2015. Hoy volví a ver la camioneta negra. Se llevó a la niña de enfrente, la que siempre jugaba en el patio. Lupita. Su madre gritó toda la noche. Nadie vino. Nunca viene nadie. 22 de abril de 2015. Encontré una muñeca en la basura detrás del edificio. Tiene el cabello del mismo color que Lupita. ¿Por qué la dejaron? ¿Por qué manchas rojas? 3 de junio de 2015. La policía no hace nada. El delegado no hace nada. Nadie. Hace poco. Las niñas siguen desapareciendo. Ya llevo 6 en 2 meses. 6 familias de luto. 6 muñecas encontradas en la basura después. 11 de agosto de 2015. Preguntó Renata por qué hay tantas muñecas. Le dije que son para recordar, para que alguien recuerde a las niñas que nadie quiere. Las niñas pobres. Las niñas que no importan. 29 de octubre de 2016. Vi al tipo de la camioneta, lo vi de cerca. Trae identificación oficial. ¿Es policía o era? Ya no sé en quién confiar. Si abro la boca nos mata. Sí, callo. Más niñas mueren. Dios mío, ¿qué hago? 14 de febrero de 2017. Renata se escondió hoy cuando pasó la camioneta. Está asustado. Tiene derecho a estar asustado. Yo también tengo miedo. 5 de mayo de 2018. Una muñeca más.
Esta tiene algo adentro, algo no de algodón. No miro, no quiero saber. 7 de septiembre de 2019. Renata halló la muñeca con huesos. La abrió antes de que pudiera detenerla. Vio lo que contenía. Ahora lo sabe, y ya no puedo protegerla del conocimiento. La última entrada fue hace 3 semanas. Renata se calló. Solo abrázala. Dice que los huesos quieren hablar. Dice que las muñecas la llaman por la noche. Tengo miedo de que venga por ella. Tengo miedo de que todos desaparezcamos. Pero tal vez alguien debería saberlo. Tal vez es hora de que los muertos dejen de ser olvidados. Mendoza cerró el diario con manos temblorosas. Miró a Elena. Vio el horror en sus ojos. Ella lo sabía, dijo Elena. Todo este tiempo Carmela sabía quién se llevaba a las niñas y no dijo nada. Porque estaba asustada, asustada de convertirme en ellas. ¿Qué clase de ciudad es esta, detective? ¿Qué clase de país es este en el que la gente tiene que elegir entre la verdad y la vida? Mendoza no respondió. La verdad era demasiado oscura, demasiado grande. Corrupción, narcotráfico, desapariciones, colusión. Todo se entretejía en una trama tan extensa que ya no se sabía dónde acababa el delito y dónde comenzaba el Estado. Necesito más gente, dijo. Finalmente, vamos a peinar cada metro de esta colonia. Si existe un edificio abandonado como en los dibujos de Renata, lo vamos a encontrar. Pero Elena miraba por la ventana a la calle, donde se extendían kilómetros de edificios grises y abandonados. Iztapalapa, la delegación más poblada y más pobre de la Ciudad de México, un infierno de concreto y desesperanza donde las niñas se perdían y nadie parecía tener el poder o el deseo de encontrarlas. Detective. La voz de otro técnico interrumpió sus pensamientos. Encontramos algo más. Los llevó al baño. Habían quitado el falso panel debajo del lavabo. En el interior había una caja de zapatos. Mendoza la abrió con cuidado. Flores secas. Docenas de flores secas. Cada una con una notita. Mendoza leyó algunas al azar. Para Lupita, descansa en paz donde nadie te puede hacer daño. Para Sofía, perdón por no poder salvarte. Para Daniela, que los ángeles te lleven lejos de este infierno. Eran altares. Carmela les había hecho altares clandestinos a cada niña. Desaparecida. Las muñecas no eran solo recuerdos, eran tumbas, pequeños monumentos a vidas perdidas en la oscuridad. Debemos hablar de nuevo con Carmela, dijo Mendoza. Ella es la clave. Ella observó al hombre. Ella conoce el lugar. En el hospital psiquiátrico en el que habían recluido a Carmela, la anciana yacía en una cama mirando el techo sin mirar. Cuando Mendoza y Elena entraron, ni siquiera giró la cabeza. «Doña Carmela, ayúdeme». Mendoza arrimó una silla a la cama. «Debo hallar al tipo de la camioneta negra. Tengo que hallar el edificio donde están los tambos». Silencio. Solo el pitido monótono del monitor cardíaco. Hay familias esperando respuestas. Hay madres que deberían enterrar a sus hijas. Ya están enterradas. La voz de Carmela era un susurro ronco. Aquí todos los pobres estamos enterrados. Algunos aún respiran, pero ya están enterrados. Ayúdeme a hacer justicia. Carmela finalmente giró la cabeza. Sus ojos estaban vacíos, cansados de llorar, de temer, de vivir. Justicia. No hay justicia para nosotros, detective.
Solo existe la supervivencia, y ni siquiera eso. A veces, el periódico que hallamos dice que el hombre tiene licencia del gobierno. Es policía. Lo era. Ahora sirve a los verdaderos jefes, a los que gobiernan la calle, la droga, los cuerpos, los que deciden quién vive y quién desaparece. Dime un nombre. Los nombres no importan. Le cortas una cabeza y le crecen 10 más. ¿Sabe cuántas veces denuncié? ¿Sabía qué? ¿Cuántas veces fui a la delegación, al Ministerio Público, a clamar por auxilio? Su voz se rompió. Me dijeron que dejara de inventar, que las niñas se habían ido con sus papás, que eran casos de custodia familiar. Mentiras, todo mentiras para no investigar. Entonces, ayúdame a romperlo. Dígame dónde queda ese edificio. Carmela cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su mejilla arrugada. La antigua bodega de textiles de la calle Pirámide, casi esquina con Avenida Texcoco, está abandonada desde el temblor del 85. Nadie va ahí, nadie, solo él. Mendoza ya estaba de pie, gritando por radio para organizar una operación, pero Carmela lo agarró de la manga con fuerza sorprendente. Detective, cuando entre ahí, cuando vea lo que hay, recuerde, esto no lo hizo un solo monstruo, lo hizo un sistema que nos cosificó en basura. Niñas pobres, niñas morenas, niñas sin nombre en los periódicos. Esas son las que pueden desaparecer sin que nadie mueva un dedo. Sus palabras quedaron flotando en el aire mientras Mendoza salía corriendo. Elena se quedó un instante más sosteniendo la mano de Carmela. Su nieta estará bien. Lo prometo. No prometa lo que no puede dar, señorita. Aquí las promesas son solo otra manera de mentir. Fuera del hospital, mientras Mendoza coordinaba la mayor operación policial que había visto en años, las nubes de tormenta se acumulaban sobre la Ciudad de México. La lluvia se retrasaba ese año, pero cuando llegara limpiaría las calles, no la sangre, no los. Secreto, no los pecados de una sociedad que había aprendido a mirar hacia otro lado. En su habitación del hospital infantil, Renata continuaba dibujando, pero ahora sus dibujos revelaban algo diferente. Un ejército de muñecas que camina con huesecitos en las manos, que van a la ciudad, y sobre cada crayón rojo, una palabra una y otra vez. Libertad, 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 como si las muertas finalmente gritaran por ser oídas. La lluvia había comenzado a caer cuando el convoy policial se hizo presente en la calle Pirámide. Era más de medianoche y las calles de Iztapalapa resplandecían con neones baratos y charcos de aceite. La antigua bodega textil se erguía como un esqueleto de hormigón contra el cielo oscuro, sus ventanas rotas como cuencas vacías que habían visto demasiado. Mendoza se desabrochó el cinturón de seguridad y se quitó el chaleco antibalas. 25 elementos lo acompañaban, además de 2 caninos y la forense en espera. Todos sabían lo que podrían encontrar, pero nadie lo mencionaba. El silencio era más sencillo que verbalizar el horror esperado. «Señor, encontramos esto en la parte trasera». Uno de los jóvenes oficiales se acercó, su pálido rostro bajo la luz de las linternas. En su mano enguantada portaba una muñeca de trapo, vieja, sucia, con el pelo arrancado a mechones. Mendoza la observó. En la espalda, con marcador permanente ya desvanecido, un nombre: Carla. «Listos», ordenó su voz, disimulando el nudo en el estómago. «Máxima precaución. No sabemos si el sospechoso».
Está en el interior o si hay trampas. Las linternas irrumpieron en la noche como cuchillos de luz. El interior de la bodega era un laberinto de equipo oxidado, vigas colapsadas y escombros acumulados durante casi 4 décadas. El agua se filtraba a través del techo derrumbado, un goteo constante como un metrónomo macabro. El olor fue lo primero que los golpeó. Dulce, enfermizo, inconfundible, muerte, descomposición y algo más, químicos, como alguien que hubiera tratado de disimular el hedor con cloro y cal. Allí, murmuró uno de los oficiales señalando con su linterna el fondo de la bodega. Tamb. Decenas de tambos negros de 200 litros apilados en la pared del fondo. Algunos estaban abiertos, otros sellados con cinta industrial, y alrededor de ellos como guardianas silenciosas más muñecas, cientos formando un círculo grotesco. Mendoza se acercó al primero, con las piernas abiertas, apuntó la luz hacia adentro. Su estómago se agitó, violentamente. Tuvo que darse vuelta y respirar hondo antes de mirar de nuevo. En el interior del tambo había restos humanos sumergidos en una sustancia química. Los huesos estaban a medio disolver, la carne en jirones oscuros. Pero lo que heló su sangre fue el tamaño de los huesos. Pequeños, demasiado pequeños. Dios mío, murmuró uno de los oficiales detrás de él, santiguándose. Llamen a la morgue ahora y quiero todas las unidades disponibles perimetrando en un radio de 3 cuadras. Esto es, Mendoza no terminó la frase, no había palabras. Mientras la forense iniciaba su labor, Mendoza se adentró en la bodega. Una puerta de metal oxidado conducía a un sótano. Cada paso hacia abajo el aire se espesaba, se enfriaba, se llenaba de agonía. El sótano era pequeño, de techo bajo y paredes de concreto manchado. Cadenas colgaban de argollas incrustadas en el techo. Había un catre viejo en una esquina, mantas sucias y Mendoza sintió que algo se rompía dentro de él, en las paredes. Grabados con clavo o tal vez con piedra, nombres, decenas de nombres, niñas dejando su huella final en el mundo. Prueba desesperada de que existieron, de que importaron, de que merecían ser recordadas. Estuvo aquí Lupita, mamá, ayuda, Sofía, por Dios. Quiero ir a casa, Carla. Y entre nombres, palabras desgarradoras, 6 años. Echo de menos a mi mamá. Me duele. Por favor, que alguien me encuentre. Mendoza debió partir. Subió las escaleras tropezando. Salió de la bodega y vomitó. En la calle, bajo la lluvia. 20 años de carrera. 20 años de ver lo peor de la humanidad. Y nada lo había preparado para esto. Detective. La voz de Elena lo sacó de su aturdimiento. No la había visto llegar, pero ahí estaba bajo la lluvia con Renata de la mano. ¿Qué hace aquí? ¿Y por qué trajiste a la niña? Ella se aferró. Dijo que tenía que venir, que las muñecas se lo rogaron. Mendoza iba a quejarse, pero Renata ya estaba dirigiéndose a la bodega, con pasos lentos, pero firmes. Elena y Mendoza la siguieron, sin poder detenerla. La niña entró al edificio, pasó junto a los oficiales que estaban en el trabajo, junto a los tambos donde los forenses sacaban evidencia. Se detuvo en medio del círculo de muñecas y habló. Por primera vez en semanas, habló con claridad. Estoy presente. Vinieron a por mí, pero yo vine primero. Ya no pueden llevarse a nadie más. Su voz era baja, pero firme, en el espacio cavernoso. Renata. Elena se arrodilló a su lado.
¿Qué quieres decir? La niña señaló las muñecas a su alrededor. Ellas me dijeron cómo las trajo, cómo las asustó, cómo nadie escuchó sus gritos. Me dijeron que él les decía que a nadie les iba a importar, que nadie las iba a buscar porque eran pobres, porque eran morenas, porque no importaban. ¿Quién te dijo eso, cariño? Las muñecas, las niñas, son lo mismo. Él las transformaba en muñecas, las silenciaba para siempre y las arrojaba a la basura. Pero ellas recordaban y me recordaron. Mendoza sintió un escalofrío en la espalda. Había algo en la manera de expresarse de Renata, una madurez antinatural, como si llevara sobre sus hombros el peso de todas aquellas vidas perdidas. ¿Reconociste al hombre que hacía esto, Renata? ¿Lo viste? La niña asintió lentamente. Lo vi 3 veces. Una vez le trajo flores a mi abuela y lloró después. Otra vez me vio en el patio y me dijo que la última vez yo era una niña muy bonita. Se detuvo, sus manos temblando. La última vez, hace un mes, llamó a nuestra puerta de noche. Le dijo a mi abuela que tenía que llevarme, que era el momento. Pero mi abuela no me dejó oír. Se interpuso en la puerta y le dijo que tendría que matarla primero. ¿Y qué pasó? Él se rió. Dijo que no importaba, que había muchas chicas en el edificio a las que podía esperar. Pero desde ese día mi abuela me encerró. Me dijo que no fuera al colegio, que no hablara con nadie, que si preguntaban dijera que estaba enferma. Elena abrazó a Renata. Las lágrimas corrían por su rostro. Tu abuela te salvó, te ocultó, pero no pudo salvar a las demás. Nadie pudo, porque nadie miraba. Es más fácil no mirar. La sabiduría aplastante en esas palabras dejó a todos sin aliento. Uno de los forenses se acercó a Mendoza, con rostro sombrío. Detective, tenemos un recuento inicial. 23 TAMB restos de al menos. Tragó saliva. Al menos 18 personas distintas, todas ellas menores, la mayoría de entre 5 y 10 años. El análisis de ADN tardará semanas, pero por las pertenencias encontradas, ropa, zapatos, mochilas, todo coincide con reportes de personas desaparecidas en esta área desde 2013 y 2019. 18 niñas, 18 vidas, 18 familias que habían estado buscando, llorando, esperando contra toda esperanza durante años. ¿Alguna pista que nos lleve al culpable? Huellas, ADN. Algo limpió compulsivamente. Pero algo. Encontramos una identificación en uno de los tambos vacíos. Parece que se le cayó. El forense le entregó una bolsa de evidencia. Dentro, una identificación de policía de investigación de la CDMX. La foto era de un hombre de unos 50 años, moreno, bigotudo. Nombre: Héctor Maldonado Ruiz. Grado: comandante en retiro. Mendoza sintió que la furia le nublaba la vista. Un ex policía, un ex comandante. Hay más. Continuó el forense revisando los archivos. Maldonado Ruiz fue investigado en 2011 por supuestos nexos con la delincuencia organizada. La investigación se cerró sin cargos. Sus padrinos en las altas esferas eran demasiado influyentes. ¿Dónde está? Retirado desde 2015. Vive de su pensión con domicilio en Chalco. Quiero todas las tropas en esa dirección ahora. Pero Elena se acercó con Renata y había algo en sus ojos que detuvo a Mendoza. Detective, Renata dice que no está solo. Dice que hay más hombres, que es una red. Renata asintió. Su voz baja pero firme. Él llegaba acá con otros.
Los vi una vez desde la ventana del edificio. Llegaban en camionetas negras, traían a las niñas. Algunos iban vestidos de policías, otros de civiles, pero todos tenían la misma mirada, la mirada de los monstruos. Mendoza se arrodilló para quedar a la par de la niña. Eres muy valiente, Renata, muy valiente. Podrías identificar a algunos de esos hombres en fotos. La niña lo pensó y negó con la cabeza. Ellos no son el problema, señor policía. Pueden detener a 1, a 10, a 100. Pero mientras el pueblo se quede callado por miedo, mientras la gente siga mirando hacia otro lado, mientras las niñas pobres no importen, siempre habrá más monstruos. Esas palabras de una niña de 7 años que había visto demasiado, que había llevado demasiado. El peso de los muertos se hicieron eco en la bodega. Afuera, más patrullas llegaban. Los medios habían olfateado la gran historia y las camionetas de noticias se amontonaban detrás del perímetro. Para la mañana, esto estaría en todas las noticias. El escándalo sería enorme, pero Mendoza sabía que los escándalos en México tenían fecha de caducidad. Una semana de indignación. 2 de investigaciones prometidas y después nada, el olvido, el siguiente caso, el siguiente. Horror que lo alejaría de él, a menos que algo cambiara, a menos que las voces de las muertas fueran escuchadas de una vez por todas. Miró a Renata de pie entre las muñecas, pequeña pero firme. Esta niña había sobrevivido a la muerte, había sobrevivido a presenciar un horror que muchos adultos no podrían soportar, murmuró Renata. Voy a atrapar a todos los responsables, te lo prometo. La niña lo observó con ojos que habían visto demasiado, que conocían demasiado sobre las promesas incumplidas. No quiero promesas, señor. Las acciones, sí. Los muertos merecen justicia, los vivos libertad. Libertad de no tener miedo, libertad de saber que alguien nos cuidará, libertad de ser niños sin convertirnos en fantasmas. Y entonces, bajo el techo derrumbado de una bodega que había sido tumba de 18 niñas, Sergio Mendoza decidió. Esta no iba a ser otra carpeta archivada, otra estadística, otro crimen perdido en el laberinto de corrupción e impunidad que sofocaba al país. Esto iba a ser diferente. Tenía que serlo porque si no, ¿qué tipo de país le estaban dejando a los niños? ¿En qué se había transformado la sociedad? La lluvia continuaba, lavando la ciudad, pero no sus pecados. Los tambores negros permanecían mudos testigos de atrocidades y las muñecas, cientos de muñecas, observaban con sus ojos de vidrio, esperando que alguien notara, alguien escuchara, alguien hiciera que las voces de los olvidados importaran. 3 meses después, la Ciudad de México. El día amaneció con un cielo excepcionalmente despejado. Desde su oficina, en la PGJ, Mendoza veía la ciudad despertar mientras sostenía una taza de café frío. Las ojeras bajo sus ojos eran testimonio de 90 días sin dormir, 90 días cazando fantasmas muy reales. La captura de Héctor Maldonado Ruiz había sido solo el comienzo. En su escritorio se amontonaban carpetas en torres inestables, 22 órdenes de aprehensión cumplimentadas, 43 personas bajo investigación, 18 niñas identificadas y los cuerpos fueron devueltos a sus familiares para darles una digna sepultura. Los números eran fríos, pero detrás de cada uno había nombres, rostros, familias destrozadas que finalmente tenían respuestas. El caso había estallado en los medios como no se veía en décadas. No por las víctimas, nunca era por las víctimas,
sino porque la red criminal llegaba tan alto que había tocado fibras sensibles en el poder. 2 exfuncionarios de la alcaldía Iztapalapa, un exsubdelegado, 4 policías en activo, 3 comerciantes, locales de transporte, una red de complicidad como cáncer en la sociedad. Pero lo peor había sido descubrir el porqué. No era tráfico sexual como sospechaban al principio. Era más sombrío, más perverso. Maldonado y su red secuestraban niñas para cárteles como pago de impuestos en carne. Las familias que no podían pagar la cuota de extorsión veían desaparecer a sus hijas. Un mensaje brutal. En estas tierras, ustedes no son dueños ni de sus propios hijos. Detective Mendoza. La voz de su asistente lo interrumpió. La esperan en la sala de prensa. Mendoza suspiró. La conferencia de prensa, la declaración de victoria del gobierno, los políticos hablando de justicia hecha, de compromiso con las víctimas, las cámaras grabando sus rostros preocupados y sus discursos preparados. Pero primero tenía una visita que hacer. El hospital infantil, donde Renata había. Estuvo internado estos 3 meses. Se encontraba al sur de la ciudad. Mientras manejaba, Mendoza repasó todas las sesiones de terapia, todas las veces que había tratado de sacar información a la niña, todas las veces que se había topado con un muro de silencio hasta hace una semana. Renata lo había citado. Tenía algo que enseñarle, había dicho. La halló en la sala de terapia ocupacional, cubierta de papel, crayones y esas muñecas ubicuas que los terapeutas utilizaban para apoyarla en el procesamiento de su trauma. Pero Renata ya no les temía. Las había dispuesto en un círculo como guardianas mientras ella laboraba en algo al centro. «Hola, Renata», saludó Mendoza, tomando asiento en una silla pequeña que crujió bajo su peso. «Escuché que querías verme». La niña levantó la vista. En 3 meses había engordado. Su piel había recuperado el color. Sus ojos ya no estaban perdidos, pero la madurez antinatural aún estaba presente. El peso de haber. El infierno antes de los 8 años. «He terminado», dijo señalando el suelo. Mendoza miró y se le cortó la respiración. En el suelo, Renata había hecho un mural enorme con dibujos, recortes de periódico, fotos que Elena le había traído, las muñecas. Era una imagen desgarradora de todo lo que había ocurrido. Las niñas desaparecidas, sus nombres escritos, sus caras dibujadas con sorprendente detalle, los negros, el edificio abandonado y el centro, una sola pregunta, en letras grandes. ¿Por qué nadie lo notó? Para que no se olviden, aclaró Renata. Los adultos olvidan lo que duele, pero yo no voy a olvidar. Y las niñas muertas no merecen ser olvidadas. Mendoza se le apretó la garganta. Nadie va a olvidar, Renata. Lo prometo. Ya me prometió que los iba a capturar a todos. Lo hizo. Capturamos a los cabecillas. Maldonado permanece encarcelado, a la espera de juicio por 18 cargos de asesinato. Los otros también. Y los que desertaron de ellos. Hacer. Los que sabían y no hicieron. Los que pagaban por mirar para otro lado. Mendoza no supo qué decir porque esa era la verdad incómoda. Habían atrapado a los monstruos visibles, pero el sistema que los había albergado, protegido, incluso facilitado, permanecía intacto. Es complicado, Renata. Legalmente, no es complicado. Le interrumpió la niña con una firmeza que le sorprendió. Es fácil. O defiendes a los niños o no. O buscas desaparecidos o no.
¿O te importan las niñas? ¿Pobres o no te importan? Tienes razón, reconoció Mendoza, avergonzado ante la pureza moral de una niña de 7 años. Tienes razón. Renata se levantó y fue hacia una de las muñecas. La cogió, casi reverentemente. Era una muñeca de trapo, remendada, con el nombre Lupita bordado en el pecho. Sabía que Lupita quería ser doctora, dijo Renata. Mi abuela me lo dijo. Yo quería ser doctora para ayudar a la gente, y Sofía quería ser maestra. Y Daniela amaba. Dibújalo como yo. Se giró hacia Mendoza con lágrimas en los ojos. No eran solo niñas perdidas, eran personas. Tenían sueños, tenían futuro. Y alguien decidió que ese futuro no era importante porque éramos pobres, porque vivíamos en las torres feas, porque nuestras madres no tenían dinero para hacer ruido. Lo sé, Renata, lo sé. Lo sabe porque si lo hubieran sabido, si lo hubieran comprendido, no habría sucedido. No durante 6 años, no con 18 niñas, no con todas las familias diciendo que algo andaba mal y nadie. Escuchando. Cada palabra era un latigazo, una acusación, una verdad afilada como una navaja. Voy a cambiarlo, dijo Mendoza. Y esta vez no era una promesa, era un voto. Voy a pasar el resto de mi carrera cambiando la manera en que abordamos estos casos, la manera en que respondemos cuando una niña desaparece. Sea rica o sea pobre, blanca o morena, cada niña va a importar. Renata lo observó con sus ojos demasiado antiguos. En busca de honestidad, finalmente asintió. Bueno, porque yo también voy a hacer algo. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Hablaré. Me van a llevar a la conferencia de prensa hoy, ¿no? Elena me lo dijo. Mendoza vaciló. Sí, había sido idea de los superiores mostrar a la niña heroína que ayudó a resolver el caso. Una foto para las cámaras. Él se había quejado, diciendo que era demasiado para ella, pero lo habían ignorado. Sí, pero no tienes que hablar si no quieres. Solo estarás presente. Necesito hablar. Tengo que decir algo al mundo. ¿Qué les tienes que decir? Renata miró de nuevo su mural en el suelo. Todas esas caras, todos esos nombres, que la libertad no es estar fuera de una jaula. La libertad es vivir sin miedo, es saber que cuando gritas alguien escucha, es saber que tu vida es tan importante como la de cualquiera. Y mientras haya un niño desaparecido en este país y nadie haga nada, ninguno de nosotros está libre. Las palabras quedaron flotando en el aire, llenas de una verdad que muchos adultos morían sin entender. 2 horas más tarde, la sala de prensa de la PGJ estaba llena. Cámaras de todos los medios nacionales e internacionales, periodistas amontonados, el sonido incesante de las charlas y el clic de las cámaras. En la cabecera, el procurador, el secretario de Seguridad, altos mandos policiales, todos en sus mejores trajes y sus expresiones serias ensayadas. Y junto a Mendoza, pequeña pero recta, con el suéter amarillo que Elena le había comprado, estaba Renata. Su abuela Carmela, ya libre de cargos, en terapia, se sentaba tras ella una mano sobre su hombro. El abogado habló primero, como era de esperar. Declamó cifras, habló de esfuerzos aunados y compromiso institucional de justicia para las víctimas, y cero tolerancia al crimen. Las palabras salían planas, técnicas, desprovistas de la emoción que la situación exigía. Luego habló el secretario de Seguridad, más de lo mismo. Promesas de reformas, de protocolos mejorados, de mejor capacitación para.
Los policías, todo lo que habían prometido antes y que nunca habían cumplido. Finalmente le dieron la palabra a Mendoza. Él hizo su parte, breve, de hechos, los números, la operación. Agradeció a su equipo y luego hizo algo fuera del guión. Y ahora, dijo volviéndose hacia Renata, quien merece ser escuchada hoy es esta niña, Renata Molina, cuyo valor y perseverancia ayudaron a resolver este caso. ¿Qué, Renata? ¿Quieres decir algo? Los funcionarios se apartaron incómodos, en sus asientos. Esto no estaba previsto. Los niños eran atrezo para la foto, no oradores. Pero Renata ya estaba en pie, acercándose al micrófono. Elena tuvo que bajarlo para ponerlo a su altura. El silencio en la habitación era total. Todas las cámaras sobre esta niña de mirada triste y voz firme. «Me llamo Renata Molina», empezó. «Tengo 7 años. Vivo en Iztapalapa y estoy aquí porque 18 niñas ya no están». Se oyó el clic de cientos de cámaras tomando fotos. «Espera, le quiero decir a todas las personas que están viendo esto, en especial a los niños que viven en colonias como la mía. Ustedes importan, su vida importa. No importa si viven en un edificio bonito o en uno feo, no importa si su mamá tiene o no tiene dinero. Ustedes importan tanto como cualquier otro». Su voz vaciló, pero continuó. «Durante años desaparecieron 18 niñas de mi colonia y nadie hizo nada. ¿Y saben por qué? Porque éramos pobres, porque éramos morenas, porque vivíamos en el lugar equivocado. Y eso